Imagina la escena, una excavadora, un monstruo de metal. Rompe el silencio opresivo de la noche en el vertedero municipal de San Cayetano. No sé cualquiera. Lleva 3 semanas lloviendo a cántaros y la visibilidad es casi nula. De repente, un chirrido metálico, un golpe seco, el operario curtido en 1000 batallas contra la basura frena en seco. Entre el lodo pegajoso y los plásticos rotos, algo asoma. No es un hueso de animal, de esos que ya no sorprenden. Es algo más inquietante. Son las 02:13 de la madrugada. Oh my goodness. Y la policía científica acaba de recibir esa llamada que nadie esperaba. Una llamada que resucita un fantasma de Nino de Centremenon de Nuame. ¿Te lo puedes creer? 2 cuerpos, 2 mujeres. Desaparecieron hace casi 25 años, borradas del mapa como si nunca hubieran existido. Y ahora yacen ahí, envueltas en una lona industrial. Alguien con una frialdad escalofriante. Pensó que nadie las desenterraría jamás, pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. ¿Cómo llegaron hasta ese pozo de basura? ¿Por qué el culpable logró esconderse en las sombras durante tanto tiempo? Y lo más importante, ¿qué secreto guardaban esos restos que hizo temblar a los investigadores hasta la médula cuando, por fin, lo comprendieron? Hoy vamos a desenterrar la historia entera. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. La desaparición que congeló un pueblo. Era el 7 de octubre de 1999, una fecha que quedó grabada a fuego en la memoria de Logroño Marta Zanetti, una camarera de 27 años con una sonrisa contagiosa, y su prima Andrea Zanetti. Una estudiante de 23 llena de sueños salieron del piso que compartían en el corazón de la ciudad. Llevaban consigo lo esencial, el dinero para comprada. Entrada de un concierto que las tenía ilusionadas y sus teléfonos móviles. Pero ni una sola maleta, ni un indicio de que planeaban irse. Sencillamente, se fumaron la Guardia Civil. No tardó en abrir diligencias al día siguiente. La preocupación inicial se transformó rápidamente en angustia. Los testigos ofrecían versiones contradictorias, como suele pasar. Algunos juraban haberla visto cruzar la plaza del Parlamento, dirección a la estación de autobuses. Otros hablaban de un misterioso coche blanco que las abordó. La incertidumbre era un veneno lento que se extendía por el pueblo. Durante meses, la búsqueda fue implacable, casi obsesiva. Se rastrearon rutas nacionales palmo a palmo, se inspeccionaron coches abandonados en desguaces y se analizaron más de 200 muestras de ADN de vehículos sospechosos. La policía no dejó piedra sin remover
pero el rastro de Marta y Andrea se había diluido en el aire. La esperanza menguaba con cada día que pasaba sin noticias. El caso, dolorosamente, se archivó en 2003. La sombra de un posible tráfico de mujeres planeaba sobre el expediente. Una hipótesis terrible, pero sin pruebas concretas. La investigación llegó a un punto muerto. Para la familia Zanetti, sin embargo, el caso nunca se cerró. Su amor y su desesperación se materializaban en los carteles con las fotografías de Marta y Andrea que, incansables, seguían colocando en cada semáforo, en cada poste de la ciudad. Una plegaria silenciosa, un grito mudo en medio del olvido. El pueblo, congelado por la incertidumbre, solo podía esperar. El hallazgo que rompió el silencio. El pasado 3 de mayo, la rutina nocturna en el vertedero de San Cayetano se quebró de la forma más brutal. Una cuadrilla del servicio de limpieza de residuos, bajo la tenue luz de sus focos, recibió la orden de extender una nueva capa de material estabilizado. El tractor de cadenas, una mole imparable, avanzaba lentamente, removiendo toneladas de basura. De pronto, un golpe, un impacto sordo, diferente. El operario sintió una resistencia inusual. Pensó que era un bloque de hormigón de los que aparecen a menudo en esos lugares. Pero la luz frontal de la maquinaria reveló algo distinto. Una tela verde militar, y dentro de ella una costilla. El tiempo se detuvo. La policía local, alertada con la urgencia que el hallazgo merecía, cortó el acceso en menos de media hora. La lluvia persistente, casi una constante en esas semanas, convertía el terreno en un lodazal imposible, donde cada paso era un chasquido de succión. La escena era desoladora, macabra. Bajo la atenta mirada de los agentes y los forenses, y en medio de un silencio solo roto por el goteo incesante, se extrajeron 2 cuerpos completos. Increíblemente aún conservaban restos de ropa interior. Un detalle que heló la sangre de los presentes. Estaban envueltos en una lona de camuflaje, atados con una precisión inquietante mediante nudos de cuerda de esparto, como si se tratara de un paquete. La posición fetal de ambos cuerpos indicaba, sin lugar a dudas, que fueron colocados allí ya sin vida. Las estimaciones preliminares de los forenses eran impactantes. El tiempo de permanencia en ese lugar se calculaba en varias décadas. En ese momento, en algún rincón de la memoria de los investigadores, un nombre resonó: el caso Zanetti. Y el teléfono en la comisaría empezó a sonar sin parar. La verdad había decidido, por fin, salir a la luz, arrastrándose desde las profundidades del vertedero. ADN y la primera grieta en el misterio. La noticia corrió como la pólvora. En apenas 48 horas, un tiempo récord, el laboratorio de la policía científica logró obtener perfiles genéticos viables de ambas víctimas. El resultado fue un golpe en el estómago. Coincidencia total con el fichero de desaparecidos del año 99. La identidad era innegable. Los titulares de los periódicos bramaban:
localizan a las hermanas Zanetti bajo toneladas de basura. Pero esto por sí solo no explicaba cómo habían llegado allí. Aquí es donde el misterio se retorcía. El vertedero tal como lo conocían ahora no existía en Nino desde el cuento Inmador. En aquel entonces era simplemente un barranco. Esto significaba una cosa: alguien tuvo que enterrarlas antes de que comenzara la explotación controlada del vertedero en 2004. La línea de investigación dio un giro radical. Los investigadores centraron su mirada en los terrenos colindantes, en el perímetro que rodeaba el antiguo barranco, viejos almacenes de fertilizantes, una nave de embalajes, la antigua estación depuradora, lugares olvidados, llenos de historias silenciosas. Se hizo un listado de todas las personas que trabajaban en esa zona en Nino de Santo Inuenueve, 15 nombres. Entre ellos destacó uno, un guarda de seguridad de 43 años, que figuraba en la lista de vigilantes nocturnos. Su nombre era Félix Emelo. Conocían como el ruso. Aunque era de Huesca, un detalle crucial: había sido despedido en 2002 por robos de material. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue otro dato: Félix M. poseía un camión con pluma grúa, de esos que sirven para mover contenedores pesados. La pieza encajaba, o al menos parecía encajar de forma escalofriante. La primera grieta en el muro de silencio había aparecido y apuntaba directamente hacia el ruso. El objeto que cambió todo. La excavación en el vertedero continuó, minuciosa, dolorosa, palmo a palmo. Cada movimiento de la pala era calculado. Cada trozo de tierra examinado con la esperanza de encontrar la pieza que faltaba en este macabro rompecabezas. Y entonces, apenas 15 centímetros de donde yacían los cuerpos, apareció un pequeño objeto metálico, doblado, casi insignificante a primera vista. Era un llavero, con un distintivo oval de una empresa de seguridad que, curiosamente, había desaparecido en 2002. Los detectives lo recogieron con la reverencia de quien sostiene una reliquia. El número grabado en él coincidía, sin lugar a dudas, con la flota de vehículos asignados a Félix M. en ese preciso año eureka. No era un simple llavero, era la primera evidencia física tangible que unía de forma inequívoca a un ser humano con esa fosa, con ese horrible secreto. La orden fue inmediata: localizar al ruso. Cuando los detectives llegaron al domicilio de Félix M. en la localidad de Alfaro, lo encontraron. Y con él, un cuaderno de anotaciones entre garabatos de horarios de trabajo, cifras de gasolina y listas de la compra. Una frase escrita con una caligrafía descuidada, pero inconfundible, hizo que el corazón de los investigadores diera un vuelco. M ya 7:10 bajo el puente. La fecha. Era exactamente la fecha de la desaparición de Marta, y Andrea el escalofrío fue generalizado. La fiscalía ordenó su detención de urgencia frente a los interrogadores. Félix M. se declaró inocente con una frialdad que no convencía a nadie. He visto muchas cosas raras de noche, pero nunca maté a nadie. Repitió una y otra vez. Su coartada. Trabajaba el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pero los archivos de la empresa contaban otra historia. Ese día, Félix M. había sido sustituido por una baja médica. Y lo más revelador, nadie vio su patrulla entre las 2 y las 4 de la madrugada. El tiempo suficiente para cometer el crimen, el llavero, el cuaderno, la ausencia. Todo empezaba a converger.
La verdad, aterradora. En el interrogatorio, la máscara de Félix M. comenzó a resquebrajarse. Los investigadores, con una tenacidad incansable, desenterraron su pasado. Descubrieron que en Nenno, en 1928, un año antes de la desaparición, Félix M. había sido denunciado por acoso a una joven en una discoteca. La chica, aterrorizada, había retirado la denuncia por miedo a represalias. Su ex esposa, con una voz cargada de dolor y resentimiento, declaró a la policía que Félix sentía celos irracionales de cualquier mujer joven. El patrón encajaba de forma escalofriante. La mente de un depredador se dibujaba ante ellos. La hipótesis oficial, construida con cada pieza de evidencia, era aterradora en su simplicidad y brutalidad. Félix M., movido por una obsesión enfermiza, siguió a Marta y Andrea desde la discoteca hasta la estación de autobuses. Las abordó con alguna excusa, quizás una oferta de ayuda, a un engaño. Una vez las tuvo a su merced, las redujo con una llave de estrangulación, un método silencioso y eficaz. Luego, las trasladó en su furgoneta hasta la zona de naves, un lugar desolado y olvidado. Allí, en la oscuridad, las asesinó. Y antes de que amaneciera, con la frialdad de un verdugo, arrastró los cuerpos hasta el antiguo barranco, donde cavó una fosa poco profunda y la cubrió con escombros. Debió pensar que el lugar, con el tiempo, quedaría enterrado para siempre bajo el progreso y el olvido. La lona militar, la misma que envolvía los cuerpos, era suya. Aparecía en un inventario de material de campaña que la Guardia Civil le había incautado en 2001 por tráfico de efectos militares. Cada detalle, cada pieza, cada testimonio encajaba a la perfección. La verdad, aunque espantosa, por fin se revelaba, deshaciendo 24 años de silencio. Este mismo mes, el juez de instrucción dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para Félix M. La acusación, doble homicidio con alevosía y contra la libertad sexual. La evidencia era abrumadora, irrefutable. El ADN de una minúscula gota de sudor, encontrada en la cinta que ataba la lona, coincidía con el perfil genético del ruso con una probabilidad que desafía la imaginación. Una entre 1000 millones, la ciencia forense había hablado, y su voz era rotunda. Si la sentencia final confirma la acusación, Félix M. se enfrentará a más de 40 años de cárcel, una pena que quizás nunca sea suficiente para el dolor que causó. Las familias de Marta y Andrea, después de una espera agónica de casi un cuarto de siglo, han pedido que se les entreguen los restos de sus hijas para poder darles, por fin, una sepultura digna. En la rueda de prensa que siguió a la detención, la madre de Marta, con la voz quebrada, pero una fuerza inquebrantable, pronunció unas palabras que calaron hondo. Durante 24 años dormí con la incertidumbre, con el alma en vilo. Ahora, al menos, sé dónde están mis hijas. Esto no me traerá la paz total, no borrará el dolor, pero al menos el monstruo tiene nombre. Un
respiro amargo, un final a medias para una tragedia que marcó a un pueblo entero, pero un paso crucial hacia la justicia. Conclusión. Este caso, el escalofriante secreto de San Cayetano, es un testimonio desgarrador de que la verdad, por muy profundo que la entierres, por mucho que intentes ocultarla bajo toneladas de basura y años de olvido, siempre, siempre acaba saliendo a la luz. La tenacidad de la ciencia forense, la persistencia incansable de los investigadores y una sola gota de sudor han logrado hacer justicia cuando todo parecía perdido. Cuando la esperanza era apenas un susurro. Si te ha impactado, ¿cómo se resolvió este misterio que desafió el tiempo? Te invito a que te suscribas y me cuentes. ¿Crees que Félix M. actuó solo o pudo haber más cómplices en este terrible crimen? Tu comentario no solo enriquece la conversación, sino que también puede ayudar a otras familias, que como las de Marta y Andrea, aún buscan desesperadamente.